Muy buenas tardes o buenos días. Gracias y paz para sus vidas. Les saluda Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, de aquí en la ciudad de Hialeah, Florida. Estamos muy gozosos, muy contentos de poder estar entrando a sus hogares a través de este medio online, en vivo, hoy día, julio 11 del 2021. El año se está yendo pronto, pero le damos gracias al Señor que hasta aquí nos ha traído el Señor y nos ha ayudado para poder expandir el Evangelio, para poder sentir su manifestación, su gloria cada día en nuestra vida, como Él lo prometió, que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nuestra iglesia en el momento pues todavía no estamos en servicios presenciales, pero lo estamos haciendo online los días domingo a partir de las 11 de la mañana y los miércoles, que aún todavía no he retomado los servicios, pero estamos trabajando en eso, estamos organizándonos y preparando preparando los temas para los servicios del día miércoles, que es nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios, a partir de los miércoles a las 8 de la noche, pero yo les avisaré cuando ya vayamos a volver a empezar a dar los días miércoles. Por el momento, pues le doy gracias a Dios, a cada persona, hermano, a cada familiar que nos da la oportunidad de poder entrar a sus hogares y poder así nosotros compartir de la palabra del Señor y poder estar extendiendo el Evangelio de la gracia. Continuemos orando los unos por los otros. Vemos esta semana, tuvimos el cumpleaños de Jimena, de nuestra hermana Jimena, de la congregación. Fuimos el cumpleaños de nuestro hermano Ervin, hijo de nuestra hermana Verónica. Muy felices, muy contentos de saber pues que el Señor les ha regalado un día más de vida y que ellos están dentro de los caminos del Señor. El tema de hoy día es un tema precioso y es la victoria sobre las tentaciones. ¿Quién de nosotros no ha pasado por tentaciones? ¿Quién de nosotros no ha pasado por problemas o alguna dificultad? Todos pasamos por eso. Vamos a empezar con una oración para pedirle al Señor que nos dirija en este día. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos como cuerpo, Señor. Y como cuerpo recibiendo de tu palabra, Señor. Toda la gloria y toda la honra para ti. Reconocemos que ninguna hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad. Sabemos, Padre Santo, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, te presento tu iglesia amada. Me presento ante ti, tu sierva, tu amada, tu hija, Señor, para que tú alinees mi mente a tu mente y me des de nuevo de palabra, que seas tú hablando por mí, que tú me uses, Señor, para nosotros poder extender nuestras estacas y poderle decir a otro y hacerle conocer a otro a través de tu palabra que tú eres el mismo Dios hoy, ayer y siempre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema de hoy día se titula Victoria sobre la tentación y lo hemos tomado en la Biblia, el libro de Primera de Corintios, capítulo 9 y el versículo 24. Vamos, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, nos dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Corred de tal modo que ganáis. Y si seguimos a mismo de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podéis resistirla, dice la palabra del Señor. Eso quiere decir, amado, que el Señor nos va a proveer la vía de escape para que nosotros podamos salir de la tentación, escapar de la tentación. Porque Dios siempre estará a nuestro lado y nos guiará y nos indicará el camino correcto a través de la obra del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. La tentación, amados, es un hecho de la vida. Ningún cristiano debe jamás pensar
que ha avanzado tanto espiritualmente que ya nunca más será tentado. Jesús fue tentado. Recuerde, cuando él se apartó a orar en el monte, el enemigo de nuestras almas lo tentó. Y si el enemigo se atrevió a tentar a Jesús, imagínense a nosotros, amados. Una actitud así, creer que nosotros porque crecemos espiritualmente no vamos a ser tentados, una actitud así hace que el individuo o nosotros seamos vulnerables a los ataques del enemigo de nuestras almas. Cuando Dios permite que seamos tentados, no es que trata, hermano, no es que trata, en ninguna manera Dios no está tratando, en ninguna manera que trata de destruirnos, de dejarnos al garete, no. Muchas ocasiones Él permite la tentación para que nosotros, su amado, sus hijos, podamos madurar espiritualmente, para que aprendamos a esperar en Él, para que aprendamos a creer a Él, creerle a Él y creerle su palabra. Las tentaciones, amados, son las pruebas de la profundidad de nuestra dedicación a Cristo. Cuando pasamos una prueba, ahí es cuando se va a manifestar, como dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Entonces se va a manifestar en nosotros donde nosotros buscamos para salir de la tentación, de manera que no es pecado ser tentado. Caer en la tentación es el pecado, porque hay pecado, pero todos vamos a ser tentados, amados. Nunca debemos suponer que la entrega sea inevitable. Junto con la prueba, Dios, quiero recordarte en esta mañana, que junto con la prueba, Dios siempre provee un medio de victoria. Después de vencer la tentación, amados, hay más fuerza para resistir a la siguiente prueba, porque una prueba te prepara y te hace más fuerte, fortalece tu fe, enseña tu carácter, ya las cosas pequeñas que te fastidiaban ya no te fastidian, las dejas rodar y sigues viviendo de victoria en victoria. La Biblia nos dice que Dios nos advierte mostrándonos la falta de los que cayeron en tentación. Por eso es importante lo que dice la palabra, que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es verdad, hermano, el que no escudriña la palabra de Dios, el que no estudia la palabra, entonces no puede crecer porque no tiene ejemplos. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos varios ejemplos de muchas personas que por no obedecer o por cualquier razón cayeron en la tentación. La Biblia también nos enseña las victorias que tuvieron el pueblo de Dios, hermanos cristianos que se enfrentaron a la tentación, pero que a través de la palabra, a través del creerle a Dios y ser obediente a Dios, vencieron la tentación. En Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 24-27, nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que lo ganáis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, amados. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener metas. De la manera que peleo no es como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. ¿Qué nos quiere decir descalificado? El que no ejercita disciplina, amados, para llegar a la meta del llamado de Dios, no es considerado capaz de llevar a cabo el ministerio que se le ha comendado. ¿Qué quiere decir, hermano? Un pastor, un ministro puede saber la Biblia, puede predicar la Biblia, pero si solamente es de hablar y no es hacedor y no cumple, no es obediente a la palabra, entonces ¿cómo puede ser, hermano? ¿Cómo puede ser calificado? Nosotros como cristianos tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que discernir cuando tenemos una situación, cuando alguien viene y dice: mira,
Esto es lícito. La palabra dice que todo nos es lícito, pero todo no nos conviene. Entonces, ¿por qué nos dice eso, amado? Porque hay muchas cosas que nos pueden separar, nos pueden dañar y no pueden permitir que nuestra fe se fortalezca y que nuestro crecimiento espiritual se estanque. Y entonces pensamos, las dudas empiezan y la corriente del mundo va a empezar a invadir nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo dice que es importante que nuestra mente, donde viene todo, esté renovada con la palabra. En esos tiempos, hermano, cuando Pablo le habla sobre la disciplina personal que él tenía a la iglesia de Corintios, la ciudad de Corintio, con todos sus excesos pecaminosos, era también una ciudad deportiva. Ustedes saben, el que conoce, el que sabe la historia sabe. Tenía un estadio grande donde se llevaba a cabo juegos étnicos cada 2 años. Pablo encontró una ilustración muy importante de autodisciplina que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana. El entrenamiento, entrenarnos como lo entrenan los atletas, hermano. Son muchos, amados, los corredores que participan en carrera. El que sabe de deporte me está entendiendo y el que no sabe pues va a aprender en esta mañana que para poder ganar una carrera hay que prepararse, hay que disciplinarse y hay que ser obediente a lo que te dice el instructor. Pero terminar, solo hay uno que triunfa, hermanos. Puede ser que la habilidad del ganador sea mayor que la de sus competidores. Sin embargo, amado, su victoria puede ser el resultado de más autodisciplina suficiente para ganarle a los demás, para tener la ventaja sobre los demás. Todo cristiano debe ser como un corredor, amados, en una carrera mucho más importante, porque la carrera nuestra es la salvación de nuestra alma. Ya Dios nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nuestros nombres están escritos en la vida. Pero tenemos que tener una disciplina para perseverar hasta el fin. Y como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y aquel que hace la voluntad del Padre es porque conoce la voluntad del Padre. Y como tú conoces la voluntad del Padre, escudriñando la palabra. Y ya no es por obra, amados, sino por fe, para que nadie se gloríe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que nosotros tenemos que confiar y saber que aunque no con estos ojos no veamos lo que Dios está haciendo por ti y por mí, Él está cada momento, cada instante trabajando a tu favor y a mi favor. Cuando el atleta ísmico llegaba a la pista, amado, allá en los lugares de competencia, en ese estadio, solo pensaba que ganar. Y yo te pregunto a ti, ¿tú has pensado llegar y perseverar hasta el fin para poder ganar esa corona incorruptible, hermano? Para poder mirar a nuestro Padre cara a cara y decirle, oh, Abba Padre, te amo, te alabo. Gracias porque me cuidaste. Gracias porque me fortaleciste. Gracias porque fuiste mi provisión. Gracias porque me llamaste. Porque te plació llamarme y poder ver tu gloria hasta el fin. No importa las tentaciones. Gracias y paz, Dorita. Un abrazo a la distancia. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ganar. Llegaba ese atleta, ganaba, llegaba al estadio a ganar. Y yo te digo, en esta mañana tenemos que llegar hasta el fin y ganar esa corona incorruptible, hermano. Esto es lo que Pablo les decía a los cristianos de la iglesia de Corintio. Corran para ganar. No corran como quien corre por correr o chapulea por chapulear. No, corran para ganar. Mantenernos firmes hasta el fin. No importa que vengan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, nuestro corazón no temerá, porque Él está con nosotros. Él nos ayudará, Él nos sustentará, Él nos proveerá, Él nos bendecirá, hermano, porque Él es esa promesa. Yo estaré contigo todos los días de nuestra vida. Y yo quiero que tú entiendas, amado, yo quiero que tú entiendas, hermano querido y familiar que estás oyendo en este momento. Dios está peleando la batalla por nosotros. El Espíritu Santo, Él nos dejó el Espíritu Santo para que Él
nos lleve a toda verdad y a toda justicia, para que Él nos guíe, para que Él nos fortalezca. Cuando tú sientes desfallecer, tú le dices, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces cuando tú dices, Señor, ya no puedo, las fuerzas no me dan, pero Padre Santo, tú renuevas la fuerzas mías como la del búfalo. Espíritu Santo de Dios, rompe este cántaro, pon un nuevo, pon gozo en mí, pon paz, ponme la fortaleza, que yo pueda ver las cosas con tus ojos, que yo pueda sentir tu presencia en mi vida. Nosotros tenemos que llenarnos, hermanos, cada día. Paola, bienvenida, gracia y paz. Entonces tenemos que saber, hermanos, así como el apóstol Pablo corría esa buena carrera para ganar, no una corona como ganan los atletas hoy por hoy, corruptible, sino la corona incorruptible. Tú y yo tenemos que hoy pensar que estamos corriendo la buena carrera para ganar una corona incorruptible. Que cuando el Señor nos llame a la presencia, sea porque viene el Señor, sea porque nos enfermamos y nos tocó irnos con el Señor, o sea por lo que sea, hermano, nosotros tenemos que estar preparados. No como las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas y las 5 estaban apercibidas esperando. A ver, vamos mañana, tal vez no. Usted tiene que vivir este día como que si fuera su último día, dar lo mejor de usted, que esos frutos del Espíritu Santo se manifiesten en tu vida y en mi vida, que los frutos de la carne cada día estén cautivos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Las tentaciones van a venir, hermano, pero tenemos que aprender a tener victoria en la tentación. ¿Por qué usó entonces el apóstol Pablo una ilustración tan fuerte como el boxeo, hermano, para dar énfasis a esta autodisciplina? Porque los habitantes de la ciudad de Corintio eran conocidos por todo menos por el control de sí mismos. Había mucho pecado ahí. Pero para los corredores de los juegos, tal disciplina era necesario. La palabra lucha. ¿Qué significa la palabra lucha? Que se tenía que haber un intenso esfuerzo. Hoy por hoy, amado. Si nosotros no tenemos, nosotros cada día trae su bendición, pero también cada día nos trae la tentación. Tenemos que luchar intensamente, no con nuestra fuerza, sino a través de la palabra del Señor. Decirle, espiritualmente tenemos una guerra espiritual, hermano. Y esa guerra espiritual tenemos que aprender a discernirla, y es la palabra de la que nos va a dar la sabiduría para discernir. Muchas ocasiones, a veces, hay personas que nos contestan de una manera que nos ofenden. Que entonces, si tú estás cimentado en la roca de la salvación, en la palabra de Dios que te da la paz, y esa paz de Dios que es la que sobrepasa todo entendimiento, tú le vas a contestar a la persona o te vas a quedar callado y vas a dejar. Y vas a entender que tal vez esa persona en ese momento está pasando por un problema, que esa persona está pasando por dificultades. Vas a empezar a tener, a discernir, y en el mundo espiritual el Señor te va, a través de su palabra, a dar el conocimiento y te va a llevar a orar por la persona, hermano. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, hermano. Hay personas que a veces han contestado de una manera y de repente yo he tenido que contestarles o me quedo callada y el Señor me manda a orar por la persona. Y me manda a pensar, y me pongo a meditar, pero ¿por qué esta persona me hizo esto? Y ahí es cuando el Señor dice, no será que tiene este problema, no será esta situación. No todo el tiempo hay una justificación para las cosas que las personas, cómo se conducen con uno. Pero sí, hermano, muchas ocasiones las personas que viven sin fe y sin esperanza, esas personas que no tienen el amor de Dios, esas personas que no saben del gran amor de Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que no conocen que Dios las ama por sobre todas las cosas. A veces son personas que tienen problemas de que no se sienten amadas, personas que tienen autoestima, personas que a veces tienen los frutos de la carne, tienen envidia, les gusta la contienda. Entonces todas esas cosas hacen que la persona a veces actúe de esa manera. Pero tú y yo que conocemos la palabra, que la palabra se hace rema en nosotros, que la palabra nos está sacando de adentro para afuera todo lo que no le agrada y lo que no, y que no agrada a Dios, sino que cada día nos va a hacer crecer hasta la estatura del varón perfecto. Dice que el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos ser personas que vamos a llevar paz, que cuando nuestras bocas se abran,
tengamos palabras de consuelo, tengamos empatía por las personas, que podamos ser personas de poder, pero no poder por nuestro conocimiento, sino el poder que nos da la palabra para poder decirles a otros lo grande y lo maravilloso, y que el Señor no cambia ni hoy, ayer, y que es el mismo, hermanos. La misma palabra griega, que es de lucha, que significa esfuerzo, la misma palabra griega se traduce que tenemos que esforzarnos, hermanos. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 13, versículo 24. Yo quiero que usted anote. Vámonos a Lucas capítulo 13, versículo 24. Y nos dice la palabra del Señor así, amados. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra esforzado por entrar en la puerta estrecha? Les explico. Los invitados al entrar al reino deben hacerlo con premura. Los que esperan mucho tiempo corren el riesgo de que cuando vayan sean demasiado tarde para el dueño. El Señor nos invita a estar en su presencia. El Señor quiere que tú y yo, cuando sea nuestro tiempo, vayamos y estemos, vemos. Hoy por hoy, tú y yo tenemos una gran bendición. ¿Cuál es? Y te doy esta noticia, que a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, Él nos dio ese regalo precioso, que ya tú y yo no necesitamos a un ministro, a un sacerdote, para poder Él presentarse por nosotros. Jesucristo el sacerdote, ¿ok? Él nos dio la autoridad y la potestad de que podemos nosotros entrar directamente a través de Cristo Jesús hasta el trono de la gracia, hasta la misma presencia del Padre, y decirle: Abba, Padre. Aunque estamos aquí todavía en la tierra, podemos, a través de la sangre preciosa de Cristo, podemos tener entrada directa hasta el trono de la gracia y decirle: gracias, Padre, te amo y te exalto. Entonces, pero tenemos que ser rápido. No tenemos que quedarnos, ay no, como las 5 vírgenes que no se prepararon. No, tenemos que estar todos los días como que fuera el último día de nuestra vida y decir: aquí estoy, Señor. Úsame, Padre Santo, que yo estos labios puedan decirle a otro, extender las estacas, que pueda decir que aquel que no te conoce, que vive sin fe y sin esperanza, yo pueda abrir, porque ese es mi mandato, el mandato que tú me has dado a mí, ir por el mundo y predicar el evangelio, para que toda criatura que escuche y en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Nosotros fuimos creación de Dios, pero nuestra identidad, esa identidad se perdió porque por un hombre entró el pecado, pero por un otro hombre entró el perdón y la gracia de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, no hay otro camino, hermano. Por eso yo les digo a veces a los familiares, amistades, cuando no conocen, busquen de Dios. Entréguenle sus vidas al Señor. Acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Para que un día nosotros podamos, para que tú puedas experimentar primero ser parte de la familia de Cristo. Para que tú sepas que pasaste de ser creación a ser hijo de Dios. Para que tú puedas tener los beneficios de ser herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús. Para que todas las bendiciones en Cristo Jesús, todas esas promesas sean tuyas. Y que tú no escasees de nada, porque con Cristo Jesús estamos completos, amados. Los competidores en los juegos enigmáticos, o sea, en la lucha, entrenaban por muchos meses, ¿verdad? Muchos meses. Durante este tiempo, hermano, tenían que ejercer un estricto control ¿de qué? De una dieta, del sueño y de todos los aspectos de su vida diaria. Y en nuestra vida espiritual tenemos que ver qué es lo que nosotros escuchamos, qué es lo que nuestros ojos ven, qué es lo que nosotros, cómo hablamos, con quién nosotros nos andamos. Ustedes han escuchado ese dicho que dice que una manzana podrida pudre a la otra. Yo pienso que no, pero sí, hermano, porque sin darnos cuenta a veces las personas pueden estar empezando ay, pero es un chistecito, hermano, pero este oído, porque nosotros no vivimos en el cielo, estamos en esta carne y estamos aquí, se empieza a decir: no, pero es nada, y dejamos pasar, y entonces a lo malo le llamamos bueno, hermano. Y nosotros dice que nosotros debemos cuidarnos para no contaminarnos, hermano,
para no dañar, para que nuestro crecimiento espiritual no se estanque. Ustedes han visto que muchas personas, aún conociendo la palabra y conociendo de Dios, a veces se han separado, a veces por dificultades y tentaciones y problemas, no han podido y se han separado de Dios y han buscado caminos que son incorrectos. Pero eso es lo que le pasa, hermano. Cuando nuestra fe no es fortalecida en la palabra, porque la fe viene del oír de la palabra de Dios. No viene la fe porque la fe es un don de Dios, pero proviene de la palabra de Dios. Es el amor un don de Dios y eso solamente lo da Dios. Por eso dice el que él no ama, no conoce a Dios, amados. La palabra traducida como abstenerse, abstinencia, tenemos que aprender de tener abstinencia. En este pasaje, hermano, donde Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, la palabra se refiere como tener un control de abstenernos de lo que nosotros sabemos que no es agradable. Todo, como yo les dije y le dice la palabra, todo es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces ahí es cuando tú vas a pedirle al Señor, porque tú le pides la sabiduría y el Padre te lo da alegre y abundantemente. Tú me dices, Señor, dame la sabiduría. Dame sabiduría porque estoy escasa de sabiduría, para que a través de la palabra yo pueda discernir cuando algo me conviene, cuando algo no me conviene, cuando esta amistad me conviene, cuando este negocio me conviene, cuando las cosas que yo estoy haciendo tienen un final que son para bendecir. Tú has sido creado, Dios te bendijo para bendecir, amados. Dios no te quiere pobre. A veces mucha gente dice, ay, pero es que el dinero es malo. No, amado. Yo te doy una noticia, el dinero no es malo. Es el amor al dinero el que es malo. Tú puedes ser próspero espiritual y puedes ser próspero materialmente. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte para que tú bendigas. Dios no te quiere pobre. Dios quiere que tú seas rico espiritual y materialmente. Más claro, dice una cita bíblica, que así como prospere tu alma, seas prosperado en todo. No te dicen una cosita, en todo, amados, en todo, en salud, en dinero, en trabajo, en todo. Acuérdate siempre que tú tienes que aprender a saber cuál es tu identidad en Cristo Jesús. Cuando tú entiendes tu identidad en Cristo Jesús, ¿quién eres tú en Cristo Jesús? Que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio precioso, que tú eres la niña de los ojos del Señor, que el Señor es tu pastor y que nada te faltará, que tú eres la amada de Cristo. Entonces cuando tú te vas a levantar en la autoridad y el poder que te ha dado la palabra a través de Cristo Jesús ante toda la tentación y ante toda la dificultad. Esta mañana yo quiero que tú entiendas que no estás solo, que aunque pases momentos difíciles, aunque pases momentos que tú a veces no entiendes por qué estás pasando, Dios tiene propósitos, Dios te está enseñando algo, Dios te está moldeando tu carácter, Dios quiere que tú vayas a crecer y que dependa sobre todo de ti. Y que no olvides algo más importante, el poder de la oración. Dice que la oración del justo tiene poder. Siempre yo le digo a los hermanos de congregación, mantengámonos orando. A veces no podemos vernos, a veces no podemos comunicarnos, pero sabemos que como cuerpo de Cristo somos uno en Cristo Jesús. Y si tú oras por mí y tú me cubres en oración, yo oro por ti, todos vamos a ser bendecidos con toda bendición, porque lo somos. Ya lo que vamos a hacer es que somos bendecidos con toda bendición, pero todas esas bendiciones vienen a nosotros. A veces muchas personas dicen, ay, pero es que nadie se acuerda de mí, y sin embargo yo veo que reciben bendición. Son las tantas oraciones y yo le doy gracias a Dios por cada hermano, por cada familiar que está orando por mí. Para muchos saben que todos estos días han sido situaciones difíciles. He tenido a mi mamá enferma, estuve en el hospital, está a punto de ser operada. Y bueno, yo les pido oración, hermano. Oración para mi madre, oración para mí, oración para que el Señor me siga fortaleciendo, para que yo sepa que yo no estoy sola, hermano. Porque yo sé que en todo esto está envuelto el Señor. Todas las cosas que están pasando, yo veo la mano del Señor. Yo veo el amor del Señor que se ha volcado a cada persona, a cada enfermera, a cada doctor, a todas las personas, hermano. Y veo mi trabajo, y yo le doy testimonio hoy día y no puedo callarme, hermano. Crean en la oración. Crean en la oración.
pero no una oración con palabras vanas, sino con oración con entendimiento, con la palabra, que digan, Señor, yo sé que estoy pasando esto, pero yo sé que tú me amas con un amor infinito y tú me prometiste que vas a estar conmigo todos los días. Yo quiero que ustedes entiendan que papá Dios no los ha dejado. Dios está con ustedes, Dios está con tu familia, Dios está con tu madre, con tu padre, con tu esposo, con ese hijo que aún no le ha dado el corazón al Señor, con ese hijo que anda en la droga. Tú míralo con los ojos espirituales y declara en el nombre de Cristo Jesús, no declarar en tu nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, que tiene poder y toda autoridad, que tu hijo es limpio de cualquier vicio, limpio de cualquier enfermedad. Si estás pasando situaciones de matrimonio, entrega tu carga al Señor. Pídele al Señor dirección, pídele al Señor que te ayude para que tú puedas salir de donde estás, pero a través del Espíritu Santo. Yo sé que el Señor nos puso aquí en esta tierra médico y es importante buscar, es importante que tú busques ayuda médica, pero la primera ayuda, por eso la palabra dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene para añadidura, para poder nosotros vencer las tentaciones, los problemas. Lo admirable, amados, de todos estos atletas que está hablando aquí en Primera de Corintios el apóstol Pablo, era de que lo único que recibían cuando ganaban era una corona de laurel. Pero tú y yo, cuando vamos y ganemos, cuando estemos, ya Dios llegue a nuestra hora, vamos a recibir una corona incorruptible, una corona de estar frente, donde vamos a estar alabándole al Padre, donde nos vamos a regocijar. Hoy por hoy estamos regocijados. Tenemos que mantenernos el control. Pablo nos hace hincapié, amado, en la necesidad de pensar siempre en la meta, en la carrera, en que tú no estás solo, en que tú le sirves a un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que tú no estás solo, hermano. Él tiene omnisciente, tiene todo conocimiento, Él sabe lo que estás viviendo, es lo que está pasando. Omnipresente, Él está en todo lugar, el Espíritu Santo de Él está en ti y mora contigo y te acompaña donde quiera que va. Y omnipotente, tiene todo el poder para cambiar ese lamento en baile, para cambiar esa depresión en gozo, para cambiar ese cáncer en salud completa, para cambiar ese problema renal en riñones que trabajan a la perfección, porque tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y si tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios y tú lo crees que por las llagas de Cristo eres sana, tú vas a recibir la sanidad. Si tú crees que el Señor es tu provisión, Él va a abrir las ventanas de los cielos y las bendiciones sobrevendrán en trabajo, en lo que tú necesitas, amados. Dios le da a su pueblo el poder de vencer la tentación, amado, pero deben ejercerlo y hacer el esfuerzo de mantener la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es un Dios que ama, que se goza cuando su pueblo le obedece, hermano. Tenemos que tratar de estar firmes. Los cristianos, tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, porque muchos dicen que son cristianos por palabra, pero no viven, porque ser cristiano es un estilo de vida. No es que ahorita estoy aquí, me porto de una manera y mañana me porto de otra manera. No, cristiano es un estilo de vida. Tú tienes que dar testimonio de Cristo en ti. Por eso el apóstol Pablo decía, y decimos hoy día, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Los cristianos tenemos una responsabilidad bien grande, hermano. ¿Qué es? De permitir que el Espíritu Santo nos ayude a controlarnos, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos va a ayudar con nuestra autodisciplina, para que nosotros podamos nosotros caminar de victoria, para que nosotros podamos correr la carrera y poder llegar hasta el fin. ¿Qué tenemos que aprender, amados? Primeramente, aprender de los errores pasados. Mire lo que dice Primera de Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 10. Mire lo que dice primero. Porque no quiero que ignoráis, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, porque no quiero que ignoráis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube,
O sea, cuando el pueblo de Egipto salió, que el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Ellos estaban bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca se llama Cristo. Y tú y yo bebemos de esa agua. Y el que bebe de esa agua nunca tendrá sed, dice la palabra. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según lo escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerda que ellos hicieron con el oro becerro y idolatraron a esos dioses? No forniquéis como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Ni provoquéis al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por su destructor. La murmuración es un pecado. La envidia es un pecado. Yo quiero que ustedes se acuerden siempre y evalúen los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y es la mejor manera de que ustedes se pueden dar cuenta cómo está su crecimiento espiritual, hermano. Si aún en ustedes hay un fruto de la carne que se manifiesta, pídale al Espíritu Santo de Dios que le ayude para que ese fruto de la carne no lo haga caer en la tentación. Pablo les escribió a los gentiles, hermanos, pero en la historia de Israel hay una poderosa lección, como yo les he escuchado, espirituales para todo el pueblo. Dios estaba comprometido con su pueblo por su pacto primero con Abraham. Él les confió las leyes. Sin embargo, esto no les daba. Ellos no entendían, hermano. Ellos pensaron que cuando Jesús venía era para salvarlos de la esclavitud del pueblo romano, del faraón. Pero no entendieron que Dios vino a darle vida y vida en abundancia para sacarlo de la muerte espiritual a una vida eterna. Lo sacó para una mejor vida. Sin embargo, viendo la nube que les cubría de día y el fuego en la noche para que no tuvieran frío, viendo que sus vestimentas no se gastaban, viendo que le mandaba codornices, viendo que le mandó el maná del cielo. Sin embargo, viendo todas esas manifestaciones y todos esos milagros, el pueblo fue duro de corazón. Muchos, como dice aquí, cayeron, murieron, idolatraron. Y yo pregunto en este día, ¿no está pasando hoy por hoy? Sí, mi hermano. Viendo a veces las maravillas y las cosas que el Señor hace a veces en nuestras vidas, de repente como que perdemos la visión. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos nuestra mirada en el blanco de la gracia, Cristo Jesús. Que tú y yo permanecemos y que corramos la buena carrera para no caer en la tentación. Y eso es que las cosas del pasado, todas, nosotros tenemos que hacer una evaluación. A veces dice, pero ¿por qué es que este hermano puede tener esto? Y es bendecido y le llegan las cosas. Porque el hermano es obediente. Sin embargo, a veces nosotros creemos, somos sabios en nuestra propia opinión y queremos hacer las cosas rápido. Estamos acostumbrados a que la comida la calentamos en microwave y queremos todo así, amados. Y las cosas no son así, queridos amados hermanos. Las cosas son en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios. Entonces tenemos que aprender y prepararnos con disciplina como esos atletas de ese tiempo, del pueblo de la iglesia de Corintio. Y tenemos que saber que tenemos que estar preparados, listos, disciplinados, esforzándonos, luchándonos para que nada ni nadie ni nada nos puede robar, nos pueda quitar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y poder vencer la tentación. El cruce del Mar Rojo para los israelitas, amados, y la guía por la nube los unió a Moisés, por medio del cual Dios ejerció su gobierno al pueblo. Lo puso Moisés. La provisión
sobrenatural del maná y el agua que brotaba de la roca son símbolos, dijo Pablo, del sostén espiritual de Dios que le daba a su pueblo. En la roca brotaba el agua y el apóstol Pablo vio una imagen de Cristo en la roca donde brotaba el agua de vida. Solamente Cristo es el que nos puede quitar esa sed, porque el que toma del agua de Cristo nunca tendrá sed. Cuando tú y yo creemos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, venimos nosotros a ser partícipes de la familia de Cristo. Venimos a gozar de las bendiciones en Cristo Jesús. No volvemos a tener sed, la sed espiritual, sino que siempre la palabra de Dios, que es sinónimo del agua, la palabra de Dios nos va a tener, dice, como dice, el Señor es mi pastor y en delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará. Corrientes de agua es la palabra, la que te va a sustentar, la que te va a quitar el miedo, la que te va a quitar la angustia, la que te va a quitar el dolor. Porque en los momentos difíciles de dolor, de angustia, de tristeza, cuando tú te llega un mensaje, la palabra, un versículo bíblico, es la que va a caer a tu corazón como un refrigerio a tu alma. No tenemos que aprender a abusar. Muchas personas dicen, estamos en el pacto de la gracia. Y a veces abusan y no entienden que el pacto de las gracias nos demanda más, nos demanda fidelidad, nos demanda obediencia, nos demanda que ya no es por obra, no es porque tú haces eso ya vas a venir la salvación, no, sino por fe. La salvación y el perdón de nuestros pecados viene a través de Cristo Jesús. Y nuestro crecimiento espiritual viene a través del agua, de la palabra de Dios. Y nuestro poder, nuestro esfuerzo, esa autoridad que se nos ha dado a través de Cristo Jesús y que nos mantiene, que nos ayuda y nos enseña el camino y la verdad y nos guía, es el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Dios considera, hermanos, como le leí, la murmuración. Quiero hablar de esto muy importante contra el liderazgo de Moisés. Es una forma de quejarse del mismo Dios. Dejémonos como cuerpo de Cristo de murmurar. Bendigamos a nuestro hermano, bendigamos a nuestro pastor, bendigamos a nuestro ministro. No critique. Ore, hermano. La murmuración es un pecado ante los ojos del Señor. Pablo aclaró, hermanos, que el pueblo de Dios ha tenido suficientes advertencias en el toque de las consecuencias del pecado. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento. Pablo recuerda a los cristianos de hoy y a los cristianos de Corinto, y a través de lo que recuerda a los cristianos de Corinto, a los cristianos de hoy, que nosotros somos un pueblo escogido, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa y hemos sido aceptados a través de Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos viviendo una posición privilegiada hoy por hoy. Porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento no había el Espíritu Santo. Cristo no había muerto. Entonces, pero había la ley mosaica que tú tenías que cumplir 600 y pico de leyes, y si perdías en uno, no cumplías uno, lo perdías en todo. Pero en Cristo Jesús estamos completos. No tenemos que hacer nada, hermano. Y es a través de Cristo Jesús que tenemos la autoridad para vencer cualquier situación. Las experiencias espirituales mayores no nos garantizan a nosotros que no podamos caer, hermano. Entonces tenemos que velar por nuestra salvación. Tenemos que velar a través de la palabra. Cuando nos creemos más espirituales, tenemos mayor responsabilidad y más severas son las consecuencias si pecamos.
Nosotros tenemos que saber, hermanos, como cristianos, que nosotros cristianos tenemos que tener testimonio. Hay muchas personas que no llegan al arrepentimiento y no quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no quieren creer en Dios por el testimonio de cristianos, de personas que se llaman cristianos, que dan mal testimonio, hermanos. Hay una advertencia, la provisión para la victoria. ¿Cuál es la provisión para la victoria? Yo ya estoy terminando en esto. Hay 2 versículos, hermanos. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 10, el versículo 12 y 13. Y yo quiero que lo escuchen bien. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, dice la palabra. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Quiere decir que Dios sabía, por eso dijo, Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guarde de la tentación. Jesús ya sabía. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Dios ya nos había preparado de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te preparó para ti. Ya Dios tenía todo tu propósito, te había preparado todo para ti y para mí. Estos 2 versículos advierten en contra de los peligros de la tentación y también nos dan ánimo de que Dios siempre proveerá una vía de escape para poder huir de la tentación. El versículo 12 dice, así que se relaciona con lo que Pablo decía sobre las faltas de Israel. El versículo 11, Pablo dijo que todas esas cosas que se escribían para la amonestación del pueblo de Corintio, pero tenemos que aplicarnos hoy día a nuestras vidas, hermanos. Y tenemos que estar conscientes, amados, que la palabra nos advierte que estamos viviendo en este mundo y vamos a pasar adversidad, tentaciones. Pero Dios nos va a dar la salida. Dios nos va a dar la salida. Dios es fiel, amados. Dios es fiel y no nos va a dejar. Él prometió estar contigo y conmigo. Y la clave de la victoria son 3 palabras y yo quiero que te las grabes el día de hoy. Fiel es Dios. Se puede confiar en Dios. Él sabe la carga que una persona puede llevar, mi carga, la tuya, y no permitirá una más pesada, amado. Ha declarado que cualquier tentación que Él permite a la persona se pueda vencer con el poder y la autoridad que nos da a través de su palabra. Dios siempre va a proveer la salida, dijo Pablo. Aunque distintas tentaciones pueden tener distintos medios de escape, porque no todas las tentaciones es el mismo medio de escape, amado. Dios nos va a ayudar y nos va a dar la salida. Porque juntamente con la tentación, Dios nos va a dar la provisión. El propósito final de Dios al permitir la tentación no es destruirnos, hermanos, sino que nosotros nos mantengamos firmes, que nuestra fe se fortalezca y que seamos más fuertes espiritualmente. El peligro mayor de nosotros como cristianos es la tentación. Pero yo te digo que si Dios es con nosotros, te digo, ¿quién contra nosotros? Si tú escudriñas la palabra, si tú renuevas esta mente con la palabra y esa palabra se baja a tu corazón cuando venga la dificultad, la tentación, la tristeza, cualquier obstáculo, cualquier enfermedad, tú vas a reinar sobre toda circunstancia, amados. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidar algo muy importante, que es la indiferencia y primero ser indiferente, no tener empatía con los demás y tener demasiada confianza en nosotros. En el único que tenemos que tener confianza es en Dios y en su Hijo Jesucristo que murió por ti y por mí. Yo quiero que tú como yo, como creyente, aprendamos a depender de la fidelidad de Dios. Cuando enfrentemos la tentación. Ninguna tentación es imposible de soportar, dice la palabra. Él siempre nos va a indicar su salida y se los vuelvo a repetir. Quizás durante la oración el Espíritu Santo venga de una forma especial a dar consuelo y seguridad.
¿Cuánto no hemos experimentado que en los momentos de quebrantamiento que hemos estado orando y las lágrimas y lloramos, el Señor nos toca y hemos sentido esa paz y ese refrigerio? Yo sé que muchos han experimentado, yo lo he experimentado en el momento que a veces mis fuerzas fallecen, es ahí cuando el Señor se ha manifestado y me ha dicho y me hace hecho sentir en mi espíritu que yo soy la amada de Él, porque Cristo murió por mí, porque Él desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, sabía lo que yo iba a vivir. Y Dios por eso envió a su Hijo a morir por ti y por mí, a darnos ese regalo precioso, a darnos el perdón de los pecados, que tu nombre esté escrito y el mío en el libro de la vida, para que seamos justificados, redimidos, que somos comprados a precio de sangre preciosa, que somos ya hijos, herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús, que reinamos sobre toda circunstancia, que gozamos de la vida eterna no cuando nos muramos, sino ya, porque estamos gozando de todas las promesas en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor, la misericordia, la paz, la fidelidad de Dios esté de contigo en tu vida. Yo te digo, hermano, amigo, que tú sientas y que este mensaje de la victoria sobre la tentación te haya hecho meditar, y que si estás pasando alguna situación, enfermedad, problema, cualquier cosa, sepas que no estás solo, que Dios es fiel, que Dios te ama, que envió su Espíritu Santo a que esté contigo y Él está peleando la batalla por ti y por mí. Yo sé que estamos reinando sobre todas circunstancias y que todo lo que estamos viviendo simplemente son pequeñas tribulaciones momentáneas, como dice el apóstol Pablo, porque vamos a ver al final la gloria y la manifestación de Dios grandemente. Les amo en el amor del Señor, en el amor de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús declaro, en el nombre de Cristo Jesús, que las ventanas de los cielos se abren y que las bendiciones caen abundantemente sobre cada uno. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana, Padre Santo, ya en una tarde, por tu presencia. Gracias por este mensaje, Señor, que toda esta palabra que hemos recibido el día de hoy no solamente se quede en nuestro oír, sino que se vuelva, que se haga rema en nuestra vida, que podemos ser hacedores de la palabra. Ayúdanos para que se cumpla ese mandato que tú nos has dado como hijos tuyos, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Que cada palabra del que salga de nuestra boca sea de edificación, que vivamos y que tengamos empatía, que mostremos el amor tuyo hacia otros, Padre Santo. Te presentamos los enfermos, te presentamos aquellos que no tienen trabajo, Señor, abren la ventana de los cielos. Te presentamos aquellos que van a pasar por operación, que tú seas de una manera especial preparando el quirófano, preparando las manos del médico, preparando todo, Señor Padre Santo, que tú seas el médico por excelencia en ese momento. Y también te pido, Padre Santo, por cada país que pasa diferentes dificultades, Señor. Gracias te damos por los ministros, te doy gracias por los pastores, por los misioneros, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. De tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, les dejo en el amor, en la paz del Señor, y les amo. Gracias y paz. Bendiciones.